buenas tardes. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a revisar las cuestiones de comunicación. Me presento, soy Minerva González y voy a ser su profesora de la clase de comunicación, habilidades comunicativas o como quieran llamarle, ¿vale? A grandes rasgos, esta sería nuestra clase, nuestra primera clase, entendido como nuestra clase introductoria, ¿vale? Entonces, no vamos a ver de tajo en estas primeras horas, o no quiero saturarlos de tanta información. Entonces, vamos a ver un preámbulo, vamos a iniciar con justo cómo se va a evaluar el examen en esta parte, que son los temas que veremos y algunas de las preguntas. Bien, ahora, ¿por qué es importante esta parte de la comunicación y justo qué es lo que veremos? A mí me gusta resumirlo en dos partes principales. Vamos a ver lectura y escritura, ¿sale? Antiguamente, en esta parte del examen, la parte justo de escritura era literal, ¿no? Ustedes tenían que escribir un ensayo, un texto, en donde tenían que plasmar de forma completamente personal su opinión sobre un tema. Se les daba justo a elegir por medio de preguntas el tema que quisieran. Sin embargo, eso ya cambió para alegría de muchos, ¿sí? Ya cambió, ustedes ya no van a tener que escribir absolutamente nada. Donde sí, y esto por favor pongan muchísima atención, escribirán es en el preexamen, o sea, en una evaluación previa que se les hará aquí en el SEDUCT, ¿vale? De eso ya la licenciada Laura les hablará posteriormente en el debido momento. Yo les estaré enviando el material que se ocupará. Entonces, eso lo dejaremos de lado por ahora, ¿sale? Pero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les va a evaluar esta parte de la escritura? Preguntarán ustedes. Bueno, se les va a evaluar por medio de preguntas de opción múltiple y esto es muy importante saberlo porque la mayoría, ¿sí?, de todo el examen, ¿sí?, es justo por medio de estas preguntas de opción múltiple. Vienen 3, 4 opciones, ustedes tendrán que elegir alguna y entonces dirán, bueno, pues entonces es muy sencillo, ¿no? Este examen, y hablo en general, ¿vale? De todo el examen. Y entonces, ¿sí?, la parte de la escritura, ¿sí?, de los textos, que eso lo iremos viendo un poco más adelante, pues vemos esta estructura de cada uno de esos textos, por ejemplo, textos expositivos, textos informativos, argumentativos, etcétera, pues veremos que cada uno tendrá características diferentes y entonces, ¿sí?, la escritura de cada uno de ellos, ¿sí?, se les preguntará, ¿no?, estas características en este examen. Entonces, ustedes tendrán que diferenciarlos, ¿vale? Y sobre ello, ¿sí?, vendrán, ¿no?, dichas preguntas. Eso es por una parte lo que veremos, ¿no?, en este curso, o sea, la redacción de esos textos. Ajá. Lo que también llamamos aquí sintaxis, ¿vale? Entonces, cada vez que vean por ahí en las guías, etcétera, la palabra sintaxis significa redacción, ¿vale? La redacción de textos. Ahora, ¿sí?, obviamente un texto escrito va a necesitar reglas ortográficas, ¿verdad? Entonces, esa sería otra de estas cuestiones a evaluar, ¿vale? Y que se les va a preguntar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, reglas de acentuación, reglas de uso de signos de puntuación, uso de mayúscula, etcétera. Entonces, todo eso vendrá en el examen, lo que nosotros consideramos como, ¿sí?, la parte de la escritura, ¿vale? Como parte de la lectura vendrán entonces
textos que evidentemente ustedes van a tener que leer y posterior a ello se les preguntará de qué trata, qué tipo de texto es y lo más importante y que esto lo vamos a revisar, ¿sí?, de forma exhaustiva, justo serán lo que ustedes conocen como textos de comprensión o preguntas, ¿no?, de comprensión lectora, que justo es, ¿no?, son estas preguntas que tienen relación completamente al contenido de los textos. Son preguntas literales de mi texto. Ajá. No nos están pidiendo una interpretación, ¿sí?, personal del texto, sino que se nos va a preguntar entonces, ¿sí?, respecto de ese contenido, ¿vale? Y que me dirán ustedes, profesora, pero yo ya sé leer, ¿no? Yo ya sé hasta interpretar textos. Sin embargo, en la actualidad justo hay un serio problema de lo que se puede considerar como analfabetismo funcional. O sea, sí sabemos leer, sabemos decodificar que la palabra dice, ¿no?, mamá. Sin embargo, muchas de las ocasiones no entendemos realmente qué es lo que quiere, ¿sí?, decir, ¿no?, ese texto. Entonces, ¿sí?, hay que poder entender justo ese texto y hay que basarnos, ¿no?, en algunas cuestiones para poder entenderlo. Digo, no es nuestra culpa, no significa que nosotros seamos bobos, ¿no?, sino que simplemente no se nos dieron las herramientas correctas y correspondientes en los niveles de educación, ¿no? Entonces, bueno, son algunos problemas que hemos ido arrastrando, ¿no?, con el tiempo. Entonces, bueno, lo que nosotros conocemos ahora como comprensión lectora, ¿no?, es lo que vamos a revisar. Aunado a eso, ¿no?, con la lectura, pues vamos a ver otras cuestiones como literatura, por ejemplo, que si bien, ¿no?, a nosotros nos parecería pues muy lógico que vaya ensamblado con esta parte, ¿sí?, del español, ¿no?, de la lectura, pues bueno, también se va a juntar con otra parte del examen, que es lo que ustedes ven, por ejemplo, con el profesor Rufino, que es, me parece, la parte de sociales, y entonces va junto, por ejemplo, con, o se relaciona completamente con la parte de filosofía y las corrientes filosóficas, las corrientes artísticas, y entonces nosotros veremos, ¿sí?, un poco de eso con las corrientes literarias, ¿no? Cómo es que se funden con las corrientes filosóficas o qué tiene que ver la literatura con la filosofía, qué tiene que ver la literatura con las artes, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empatar todo eso, las vanguardias literarias, ¿sí?, un poco de historia, ¿no? Y vamos a ver que todo se va a conectar, tanto la historia como la filosofía, como las artes en general, ¿vale? O sea, artes gráficas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un poquito de ese contexto que tiene que ver con eso. Entonces, cuando veamos esta parte de literatura y ya ustedes lo vean realmente en el examen, se darán cuenta que esto viene, ¿no?, en la parte de sociales, ¿vale? Para que después no me salga de maestra, es que eso venía o nos lo debió haber enseñado el profesor Rufino, etcétera. Bueno, sí, viene en esa parte, pero temáticamente, pues, nos corresponde a nosotros, ¿no? O en esta parte de comunicación. Entonces, para que no se asusten. También, por ejemplo, otros temas que pueden venir, ¿sí?, es esta parte, por ejemplo, de investigación, ¿no? Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en metodología de la investigación, cómo, ¿no?, recabar información en cuanto a realizar o para realizar un texto, por ejemplo, informativo o argumentativo, las fases de una investigación, eso también, ¿sí?, viene en la parte de sociales, pero obviamente nos compete a nosotros porque tiene más que ver en la formulación de los textos, ¿vale? Entonces, por esa parte, también no se asusten o no se asombren que, ¿sí?, venga en la parte de sociales.
Otra de las cuestiones aquí es que en esta materia, en comunicación, ¿no?, vamos a ver muchos textos y los textos que veremos, por ejemplo, o la temática de esos textos van a tener que ver, por ejemplo, con matemáticas, con física, con biología, ¿sí?, con medicina. Y entonces, ¿sí?, no me salgan con que, ay, ¿por qué vemos esos temas dentro de comunicación? No tendrían que ver, sí tienen mucho que ver, porque en cuanto a la comunicación, pues nosotros tenemos que estar atentos a que, por ejemplo, un tema científico, un tema sobre, no sé, cáncer, sobre los gatos, etcétera, pues todo eso nos comunica algo. Justamente es lo que veremos ahorita, ¿no?, en las funciones comunicativas. Entonces, todo eso nos va a comunicar algo, ¿no? O nos va a ayudar, por ejemplo, a informarnos o nos va a dar una opinión, etcétera. Entonces, básicamente, nosotros debemos de empaparnos de cualquier tipo de información, ¿vale? Así que si en su examen les aparece en la parte de comunicación, ¿no?, que ustedes deban leer un texto sobre evolución, pues obviamente no me vengan y me reclamen que nosotros nunca vimos el tema de evolución, ¿verdad? Porque eso seguramente pues lo vieron en biología, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en la parte de comunicación es donde se van a ensamblar como piezas de rompecabezas todos los temas que se ven en las demás materias, ¿vale? Entonces, por esa parte, también quedan avisados, ¿sí? Vamos a meter en general de todos los temas. Ahora, el formato de los reactivos, como les dije, son preguntas de opción múltiple. Lo que también les quiero avisar desde ahora es que, ¿sí?, las preguntas son realmente, más que los temas, el problema, entre comillas, ¿sí?, que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la redacción de esas preguntas, ¿sí?, va a ser muchas de las ocasiones confusa, ¿sí?, lo que muchas veces se considera como, hay preguntas capciosas, ¿verdad? O las mismas preguntas en general, en el orden en el que van a estar, se van a responder a sí mismas, ¿vale? Vamos a ir viendo varios ejemplos al respecto. También, ¿sí?, van a tener una forma de redacción que nos confunda. Por ejemplo, hay muchas preguntas que dicen, señale la respuesta incorrecta o señale una respuesta incompatible con lo que se señala en el texto. Y entonces al leer incompatible, como que al principio nos quedamos de, ¿qué me está pidiendo esta pregunta? Y entonces por eso es importante leer, ¿sí?, muy bien esas preguntas para poder responder correctamente, ¿vale? Obvio, ¿sí?, eso nos va a pasar con las preguntas, por ejemplo, que se enviaron para el repaso de los viernes. No sé aquí, y eso nos pondremos de acuerdo nosotros los viernes, en que, obvio, ustedes tienen que responder esas preguntas, pero yo voy a meter mi cuchara con ustedes para que aprendan a resolver esas preguntas, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y ahí con el perdón de las autoridades, pero para que ustedes aprendan, porque muchas de esas preguntas son ejemplo de cómo viene en el examen de Ceneval, ¿vale? Entonces, pues lamento haber llegado una semana tarde, ¿verdad?, a este curso, pero el día de mañana que iniciemos con el repaso, vamos a ver cómo se deben responder las preguntas. Y que, insisto, no solo es en la parte de comunicación, es en la parte de todo el examen, porque así son las preguntas en general, ¿vale? Entonces, si aprenden a resolver las preguntas de cualquiera, en general los ejemplos que veamos, ustedes se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil resolverlas en todas las áreas del examen, ¿vale? Entonces, la parte de comunicación les va a resultar muy útil. Yo sé que para muchos va a resultar también aburrida porque no nos gusta ortografía o porque no nos gustan las reglas, etcétera, pero va a resultar muy útil para poder resolver las preguntas, ¿vale? Otra de las advertencias y de las cuestiones que siempre les doy a los alumnos en cuanto a la resolución de estas preguntas es que iniciemos lento, ¿vale? Sí, ya entendimos la pregunta y ahora vamos a buscar una respuesta correcta y entonces en esas respuestas, ¿sí?, no nos vamos a atrabancar y decir, sí, es la B o es la C, la D, etcétera. No. Primero vamos a razonar,
¿sí? Una de las palabras que más vamos a utilizar en este curso es justo el razonamiento, la razón, la conciencia, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes, vamos a ver si tiene sentido lo que estamos respondiendo, por qué la primera respuesta, por ejemplo, o el inciso A es incorrecto, por qué el inciso B sería el correcto, etcétera, ¿no? Aunque nos tardemos un poquito más, pero así agilizamos nuestra mente a que el día del examen ya podamos responder de forma rápida y correcta. Ajá. Entonces, aquí lo que vamos a aprender en este curso, pues es obvio, a cuestiones lógicas, ¿vale? Y sentido común, que todos lo tenemos, pero a veces, pues por contestar rápido, por querer ser los primeros, pues se nos va. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Lo importante entonces es contestar bien, contestar correctamente y ya después ir desarrollando esa velocidad. Todavía tenemos este tiempo, ¿vale? Otra de las cuestiones importantes, ¿sí? Es que aprendamos palabras nuevas porque al Ceneval le gusta muchísimo poner tanto en las preguntas como en los textos palabras que probablemente no entendamos. Y otra vez, no es que no entendamos porque seamos tontos, ¿verdad? Sino porque pocas veces las utilizamos en la vida. ¿Sí? Son palabras rebuscadas, palabras que ya están en desuso, etcétera. Entonces, pues en los repasos o en los ejemplos que veamos durante las clases, yo voy a estar diciéndoles el significado de muchas de esas palabras, el uso que se les da dentro de ese texto, porque ustedes saben que en el español muchas palabras tienen diferentes significados dependiendo el contexto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esos significados, pero también va a estar en su tarea diaria, pues buscar palabras diferentes, buscar, ¿sí?, ciertos usos de otras palabras, entonces para que no los agarre, ¿sí?, desprevenidos el examen, ¿vale? Y que están advertidos que al Ceneval le encanta, ¿sí?, tomar palabras extrañas o que puedan parecer, ¿sí?, extrañas para muchos. Entonces, esa sería su primera tarea, digamos, buscar nuevas palabras y que también, por ejemplo, pues se pongan a leer. En la parte justo de lectura, pues muchas personas me pueden decir, yo entiendo, ¿no?, que no a todos les interesa la lectura y mucho menos, por ejemplo, la literatura o leer las noticias. Yo lo entiendo, ¿no? No es necesario esto, pero para el examen, ¿sí?, aplican, ¿sí?, alrededor de 2 a 4 textos. Eso no lo sabemos porque depende del tipo de examen que les toque. Eso ahí va a depender del azar, de la suerte, de qué tan alineados tengan ustedes los chakras. Pues entonces, ¿sí?, dependerá mucho, ¿sí? Puede que les toque dos textos largos o 4 textos muy cortitos, porque de hecho a veces en el Ceneval llega a tocar un texto de un párrafo, ¿no? Entonces eso, insisto, va a depender, es el azar. Y, ¿sí?, alrededor de 5 a 10 preguntas por texto. Entonces, pues la única forma de que ustedes aprendan a leer y que entiendan los textos, pues es básicamente leyendo. No hay fórmulas mágicas, no hay trucos, nada, ¿vale? Solo es leyendo. Y pues obviamente, a partir de ahora, ustedes van a tener que leer. En algunas de las clases de repaso vamos a aplicar justo leer un texto, ¿sí? Nos llevará unos 15, 20 minutos del repaso, pero nos va a servir muchísimo. Ustedes lo van a poder notar. Entonces, a partir de ahora, les recomiendo, y también queda de tarea, que ustedes, por favor, ¿sí?, lean el periódico, ¿sí?, lean pues revistitas, lean algo que les motive, les ayude, si quieren alguna recomendación, ¿sí?, de literatura, de algo, pues me escriben, me dicen y yo puedo con gusto ayudarles en eso. Y si no, pues ustedes mismos empiecen a investigar, ¿vale? No les digo que empiecen a leer libros gigantescos, pero por las noticias está bien, ¿vale? Si ya tienen el gusto de la lectura desarrollado, pues qué bueno, ¿vale? Entonces,
¿sí? Estas serían las primeras indicaciones, eso es lo que vamos a empezar a ver. Básicamente, y en resumidas cuentas, pues es lectura, ¿no? Y escritura, que insisto, pues escritura no mucho porque realmente no vamos a escribir demasiado en este curso, a excepción de ese examen, ¿sí? Que realizaremos a la mitad del curso, o bueno, realizarán ustedes, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues básicamente, ¿sí? Lo que veremos sería ortografía, acentuación, puntuación, el uso de grafías, porque hay que recordar que en español, desgraciadamente, el español es una de las lenguas más difíciles de aprender y de mantener. Entonces, muchas de nuestras grafías de nuestras consonantes tienen el mismo sonido y por ello nosotros nos confundimos al escribir, ¿no? Y tenemos, pues, ¿sí? Estos errores ortográficos. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver las diferenciaciones entre C, Z, S, doble L, Y, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver también, por ejemplo, oración, ensayo, literatura, ¿no? Lo que ya revisábamos, ¿vale? Muy bien. Les voy a mandar esta guía, si se puede. Me dicen que ya se las mandaron, entonces, bueno, ya deben de tenerla por ahí. Si en dado caso de no tenerla, de todas formas, el día de mañana se las vuelvo a enviar, ¿vale? Para que todos, absolutamente todos la tengan. En esa guía ya les preparé, ¿no?, un texto de cómo escribir un texto argumentativo, o sea, un ensayo, y también, ¿sí?, cómo leer un texto. Esto lo vamos a repasar el día de mañana, ¿vale? Entonces, bueno, cómo leer un texto, vamos, de todas formas, además de mañana, en el repaso general, vamos a volver a verlo, no se preocupen, ¿vale? Pero nada más les estoy enseñando qué es lo que viene en esta guía. Ajá. Y tenemos un montón de ejercicios en los anexos, por ejemplo, ortografía, tenemos ejercicios, ¿sí?, de completar textos, ¿sí?, de elegir la respuesta correcta, ¿sí?, etcétera, ¿no? Los textos de lectura, ¿sí?, de literatura, ¿sí?, vienen separados por áreas, entonces tienen acceso, ¿no?, a todo este material, ¿vale? Entonces, esa guía ustedes ya la tienen, ¿vale? ¿Tienen por ahí alguna pregunta, duda, aclaración en el chat? No, profesora, por el momento no nos manifiestan los alumnos que haya alguna duda. Sin embargo, los invitamos a que participen. Recordarles que necesitamos esa retroalimentación, saber que sí nos están entendiendo. Bueno, Karina Jaramillo nos dice, la guía la contestaremos con usted. Sí, la guía la iremos contestando principalmente y de hecho para eso también tenemos las clases de repaso los viernes. Dejamos abierto para que los días de clase, que son los días jueves, veamos pura teoría y los viernes empezaremos a contestar algunas preguntas y lecturas, ¿vale? Y que también, esto hay que recordarlo, los días viernes ustedes ya deben de tener algunas preguntas concretas, ¿vale? Para que sea más rápido y dinámico, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración? Por el momento. Y solo en momentos específicos, cuando yo les diga que ustedes lleguen, por ejemplo, con la tarea hecha o con un ejercicio ya resuelto, pues yo se los indicaré en la clase, ¿vale? Pero todo eso yo lo mando, yo lo digo, lo indico, ¿sí?, cuando sea necesario, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta o aclaración, podemos pasar con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a esperar unos momentitos. Muy bien. Todas las diapositivas y toda la información que veamos, yo se las voy a mandar el día de mañana, ¿sí?, al grupo de WhatsApp que tenemos abierto,
¿vale? Para que todos lo tengamos, entonces, ¿sí? Esperen ahí la información, por favor. Entonces, ya terminando esta introducción, ¿sí? Vamos a ver ahora sí el primer tema que sería, ¿sí? Pues, de qué hablaremos en este curso, pues básicamente de qué, de la comunicación, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos, entendemos que nosotros como seres, nosotros hablando de los humanos, ¿no? Como seres sociales, pues obviamente vamos a necesitar comunicarnos. Y de hecho, los seres humanos, a diferencia de cualquier otro animal, ¿sí? Pues nos vamos a diferenciar de, insisto, de cualquier otro animal, justamente por la comunicación, ¿verdad? Nos vamos a referir, por ejemplo, a esta diferenciación, no sé, de los perros, de los gatos. Pues sabemos que los perros y los gatos se comunican por medio de maullidos, del ronroneo, de los ladridos, etcétera. Sin embargo, ¿sí? Los humanos hemos desarrollado formas de comunicación más sofisticadas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿sí? La forma, ¿sí? De gesticular, ¿no? Tenemos los gestos en la cara o las formas de hacer señas con las manos. No me estoy refiriendo a la lengua, ¿sí? De señas mexicana, que también obviamente, pero por ejemplo estas señas, ¿no? Para decir que algo está bien, algo está mal, más o menos, etcétera, y que después ya se desarrolló esta lengua de señas mexicana o en general, ¿no? En el país en el que se encuentre. Tenemos también silbidos, ¿sí? Ciertas interacciones, ¿sí? Que en algunos años funcionaron como lenguajes. No sé, el lenguaje del abanico, ¿sí? Después se desarrollaron otros como, por ejemplo, clave Morse, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿sí? El ser humano se ha comunicado de diferentes maneras a lo largo, ¿sí? Del tiempo. Y, ¿sí? Es lo que lo ha caracterizado y lo ha diferenciado, insisto, de otros animales, de otras especies, ¿vale? Ahora, ¿sí? La comunicación, por ser para nosotros casi innata, nos parece algo tan sencillo, ¿no? Decir, pues yo simplemente abro la boca, ¿sí? Me comunico y listo, ya, fácil. Sin embargo, no es, ¿sí? Tan sencilla. Vamos a necesitar de un ciclo de la comunicación para poder llevar a cabo que nuestro mensaje llegue a alguien a quien obviamente queremos, ¿no? Comunicarlo. Entonces, y ustedes, estoy segura que en algún momento ustedes han visto, ¿no? Este ciclo de la comunicación. Tenemos entonces que el ciclo de la comunicación se constituye por un emisor, un mensaje y un receptor en primer lugar, ¿no? O sea que necesitamos que alguien emita un mensaje y ese mensaje le llegue a un receptor, ¿no? Ahora, hasta aquí nos parece todo muy sencillo y hasta obvio, ¿verdad? Pero, sí, si yo, ¿no? Poniéndonos de ejemplo, ¿sí? Yo ahorita como emisor me comunicara con ustedes que son mis receptores por medio de un mensaje que no tuviera nada que ver con el tema de la clase, pues nuestra comunicación quedaría
confusa, ¿verdad? Entonces, ahí el ciclo de la comunicación se perdería. Entonces, ¿sí? La comunicación no es tan sencilla. Vamos a necesitar de varios elementos. Para empezar, vamos a necesitar de un código. El código es, ¿sí?, aquel lenguaje que nuestro emisor va a elegir para poder comunicar la idea que tiene. Ya sabemos que entonces, en esta situación, hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si quiere transmitirlo en clave Morse, en braille, en señas, ¿no? O en una lengua. Y entonces, aquí viene ¿sí?, la primera cuestión, en donde se nos dice que tanto el emisor como el receptor deben estar en sintonía y deben tener, ¿no?, y entender el mismo código, porque si no, entonces la comunicación se va a perder y no se va, obviamente, a entender nada. Y entonces, ¿sí?, por ejemplo, aquí les pregunto a ustedes, si yo soy la emisora de esta comunicación, ustedes son mis receptores. Obviamente sabemos que nuestra comunicación ahorita pues es vía oral porque yo estoy aquí parloteando, ¿verdad? Pero también es virtual porque se lleva a cabo por medio del internet, ¿no? Pero, ¿qué código escogí yo para comunicarme con ustedes? A ver, piénsenle tantito y contéstenme ahí por el chat. Y si el arquitecto nos hace favor de ver las respuestas, piénsenle y díganme. Y recuerden, el código es igual entre ustedes, ¿sí?, y yo. Ya tenemos algunas respuestas, A ver, profesora. ¿nos puede compartir? Hanna Martes dice, emisor origina el mensaje y lo transmite. Ella misma dice, receptor recibe y procesa el mensaje. Mensaje es la información que el emisor quiere comunicar. Tenemos de Oscar Garza, dice, idioma, el español. Bachet dice igual, español. Muy bien. Michelle, Rubí dice español. María Elena Cerqueda dice sería virtual. Ivonne Narváez, lenguaje. Jessica igualmente dice español. Mariño dice verbal y español. Luis Fer dice español. Isabel Salazar dice es como la clase. La maestra es la emisora y nosotros los receptores que escuchamos la clase. Miguel Ángel dice verbal español. Laura López, el español y verbal. Y Aparicio dice virtual en español. Muy bien. Pues aquí obviamente ya vimos, ¿no?, que estamos utilizando el verbal y además en esta cuestión oral. Pero lo principal es en qué lengua nos estamos comunicando para que ustedes, bueno, me estoy comunicando yo como emisora para que ustedes me entiendan, o sea, ¿qué lengua hablamos? Pues obviamente muchos llegaron a la conclusión que el español, ¿verdad? Porque si yo estuviera hablando aquí chino mandarín y ustedes no hablaran chino mandarín, pues obviamente nuestra comunicación se pierde, se rompe, no llegaría a nada, ¿sale? O si yo estuviera hablando español, pero ustedes no hablaran ni entendieran el español, pues obviamente también se perdería nuestra comunicación. Entonces, ¿sí?, tanto el código del emisor como del receptor tienen que ser el mismo, ¿no? El código del mensaje para que les llegue a ambos tiene que ser exactamente el mismo. Y aquí, entre nosotros, pues obviamente coincide, estamos hablando, ¿sí?, y nos comunicamos en español.
Pero fíjense que aquí entre idiomas, entre lenguas, también hay ciertos tipos. Porque, ¿sí? No es lo mismo, y aquí también quiero que ustedes me respondan, ¿qué tipo de español estamos hablando o hablo yo? ¿En dónde estamos? Marilena Cerqueda le dice que castellano, Michelle Domínguez dice que español latino, Luis Fer dice que español latino. Bien, pues son respuestas incorrectas, porque les pregunté en dónde estamos. Piénsenle. Ani Martínez dijo México. En México, justamente. O sea que estamos hablando y nos comunicamos en español mexicano, que no es lo mismo que el español de España, ¿verdad? Lo que se considera como el castellano. O el español de Argentina o el español de Cuba. Son completamente diferentes. Sí siguen siendo español, podemos entenderlos más o menos, pero tienen diferencias. Y lo que aquí estamos hablando es español de México. Utilizamos palabras justo de México y concretamente estamos hablando o nos estamos comunicando como un español del centro, porque ustedes podrán decir, de hecho, ustedes que nos están viendo de diferentes partes de México, podrán decir, la maestra tiene una entonación, tiene por ahí un acentito, ¿de dónde? Del centro de México, ¿verdad? O bueno, intento que sea un español más neutro, pero podrán decir, es de el centro de México. Y entonces, este tipo de diferenciaciones, de variantes de una lengua y principalmente estas variantes geográficas, o sea, de lugares, ¿sí? De una misma lengua, que es lo que estamos viendo ahorita, diferentes tipos de qué? De español según la región, el español de España, el español de México, el español de Cuba, y todavía se puede, ¿sí?, fragmentar más teniendo el español de México, y en México tenemos el español del norte de México, el español de Yucatán, el español del centro de México, el español de Guerrero, principalmente de la costa chica de Guerrero, el español, ¿sí?, de Chiapas. Y entonces, estas son ¿qué? Regiones geográficas, ¿verdad? Y son variantes de una misma lengua. Y como lo vemos, son muy diferentes. A esto se le llama dialectos, ¿vale? Le tengo 3 comentarios, profesora. El primero, John, dice, español latino es por la región de Centroamérica y parte de Sudamérica. Oscar Garza dice, aún en español mexicano hay modismos o regionalismos. Israel Carvajal dice que si la Real Academia Española aprueba que lo llamemos así, supongo que se refiere a español mexicano. Daniel Hernández, buenas tardes. Perdón, nada más saludo, perdón. Ani también menciona así lo que llamamos léxico. Esos son los comentarios. Bien, lo que llamamos léxico, pues es básicamente las palabras, ¿verdad?, que utilizamos. Y bueno, aquí lo de la pregunta de la Real Academia tenía que salir en algún momento. Siempre que nos preguntan si la Real Academia lo aprueba o no lo aprueba, pues la verdad
¿no? Pues no nos interesa, ¿verdad? Porque la Real Academia son señores que están sentados ahí en sus escritorios y que pueden decirnos si sí o no, pero aquí hay que saber algo importante. ¿Quiénes hacen la lengua? Pues nosotros los hablantes, ¿verdad? ¿Quiénes la utilizamos? Y aquí lo que siempre digo en todas, absolutamente todas las clases. Cuando se trata de la lengua, que la lengua está viva, porque nosotros la usamos todos, absolutamente todos los días, no podemos decir que algo es correcto o incorrecto, y menos basándonos en algo que dice una institución como la Real Academia, ¿verdad? Que, insisto, son señores que están ahí sentados, señores ya de 1300 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Principalmente cuando nos dedicamos a estudiar la lengua que está viva. Pues, ¿sí? Y principalmente cuando vienen estas preguntas, por ejemplo, ¿y esta palabra ya se añadió al diccionario? ¿No es eso incorrecto? Cada que una palabra se agrega al diccionario, no es porque ya la estemos normalizando, se naturalice el uso, ya todos vamos a utilizar esa palabra. No. Recuerden que un diccionario es, ¿sí?, una forma de llevar un marcaje, un control de qué palabras se usaron de tal año a tal año, ¿vale? Eso es un diccionario y el significado de las palabras. Para eso sirven los diccionarios, ¿sale? No es porque ya nos están imponiendo usar tal palabra, no, ¿sí? Eso. Y otra de las cuestiones, como les digo, la lengua está viva, entonces puede ir cambiando. Y cuando nos preguntan, porque eso es muy habitual, maestra, ¿es correcto utilizar esto? ¿Es incorrecto? No podemos decirlo, dependiendo el contexto, ¿verdad? De dónde se encuentre, dónde se diga, porque, y esto lo veremos en los textos. Por ejemplo, para escribir un texto o, por ejemplo, un ensayo o un texto científico, pues obviamente al final vamos a ver que se necesita una norma, una corrección. Entonces, si nosotros vamos a entregar un trabajo a una escuela, pues obviamente necesitamos corregirlo, ver que se entregue con signos, puntos, porque así se le pide, ¿verdad?, al alumnado cierto trabajo, ¿no? Pero si nosotros escribimos un mensaje por WhatsApp, ¿se pide eso? Pues claro que no, porque pues, es un simple mensaje de WhatsApp. Entonces, aquí lo que interviene es el contexto y es justo lo que ahorita vamos a determinar, ¿vale? Entonces, cada vez que nos preguntan si o qué dice la Real Academia, pues la Real Academia dice muchísimas cosas que no funcionan en nuestro contexto, ¿vale? Y lo que usted preguntaba acerca si eso lo acepta la Real Academia, no sé, que acepta que le digamos regionalismos, que le digamos dialectos, pues si usted se va a ver la definición de la palabra dialecto, un dialecto es una variante regional de una misma lengua. Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que el español puede tener muchas variantes, principalmente que son estas variantes regionales. Y entonces, ¿sí?, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de revisar? Pues nosotros, por ejemplo, ¿no?, si el emisor tiene una variante de español, por ejemplo, habla español cubano, y mi receptor no entiende el español cubano, pues entonces nuestra comunicación se rompe y no va a llegar a su objetivo, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Y otra de las cuestiones aquí es que, como vemos, ¿sí?, las variantes se llaman, ¿qué?, dialectos. Y antiguamente se creía que un dialecto era una lengua indígena, ¿sale? Pero ya tenemos la información y sabemos que no, ¿sí? Una lengua indígena es una lengua indígena. Es tan lengua como el español, el francés, el italiano, lo que ustedes quieran, ¿vale? Lengua indígena como cuál, pues el náhuatl, ¿sí?, el mixteco, etcétera, ¿sí? ¿Y qué hace ser una lengua? Una lengua, pues el número de hablantes, que tengan literatura, gramática, etcétera. Todo eso lo tienen, tienen las lenguas indígenas, que obviamente los números de hablantes se redujeron por cuestiones obviamente de discriminación, y que justo llamarlos dialectos o llamarles dialectos a las lenguas indígenas es cuestión de discriminación y cuestión de clasismo y racismo, ¿vale?
de decir, bueno, pues como es diferente al español o es diferente a mi lengua, pues voy a hacerlo menos, ¿no? Y eso pues es cuestión de que el ser humano es horrible. Entonces, sí, eso quiero dejarlo bien en claro para que cuando nosotros veamos las variantes o nos aparezca, pues habla, ¿no? Él o se refiere al español, por ejemplo, de Yucatán, pues ¿qué es? Esa es una variante, o sea, un dialecto, ¿vale? Entonces, que quede aquí bien diferenciado qué es una lengua y qué es un dialecto. No es lo mismo, obviamente, pero el dialecto es parte de una lengua, ¿vale? ¿Por ahí hay alguna pregunta, duda? Dice Aparicio, entonces es como la música con tipos. Y dice Miguel Ángel, yo creo que hasta en mensajes de WhatsApp se tiene que utilizar las reglas. Aquí otra vez tiene que ver el contexto. Uno puede creer eso, pero por ejemplo, a veces enviamos mensajes sin cuestiones ortográficas y ¿qué pasa? El mensaje se entiende correctamente, ¿verdad? En la literatura pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que hacía este escritor, ¿sí? Juan Rulfo, básicamente transcribía cómo hablaban en los pueblos y entonces nosotros leemos eso. Obviamente tiene una cuestión de edición, pero son básicamente palabras como se escuchan y eso se llama fonología en la literatura y obviamente se entiende lo que está diciendo, ¿no? Se entiende lo que está comunicando y nosotros no vamos a ir a la tumba, ¿verdad? De Juan Rulfo a decirle, oye, pero en tu libro le hace falta reglas ortográficas, no cumpliste y evidentemente eso no pasa, ¿vale? Todo va a ser otra vez dependiendo el contexto y aquí siempre voy a poner el ejemplo de si a mí me dicen, maestra, es que ¿qué es correcto o incorrecto decir o escribir aiga? Pues voy a decirles, depende obviamente el contexto. Si ustedes van a entregar un trabajo, ¿no? A su coordinación con la palabra aiga, pues obviamente, ¿sí? Les diría, para eso, ¿sí? Para ese contexto, pues es incorrecto, porque va a pasar por varios filtros, ¿no? Pero si me están dando el contexto de un señor que no tuvo la oportunidad de estudiar académicamente ni siquiera el nivel de primaria y a duras penas pudo aprender por sí mismo a escribir y justo escribe un mensaje con la palabra aiga, pues obviamente, ¿sí? Nadie le va a decir que su mensaje es incorrecto, ¿verdad? Porque el contexto nos lo está dando, ¿sí? De esa manera, ¿vale? Y entonces nadie va a llegar y va a reírse, jaja, ¿no? No se dice aiga o no se escribe aiga. Pues no, porque el contexto es completamente diferente. A eso nos referimos, ¿sale? Y entonces eso de andar corrigiendo personas, o no sé, a sus abuelitos, ¿sí? Y hay que ver entonces el contexto, ¿vale? Siempre nos vamos a referir a eso, ¿sale? Pero obviamente ustedes como tienen la oportunidad de estar estudiando y, por ejemplo, de preguntarme, de ver, ¿no? El significado de ciertas palabras y que vamos a ver las reglas ortográficas, pues obviamente a eso me refiero con la corrección, ¿vale? Pero si, por ejemplo, su abuelita les manda un mensaje de WhatsApp, la persona que nos hizo ese comentario, pues no vamos a decirle, no, abuelita, tú tienes que escribir el mensaje correctamente, tienes el deber. Pues no, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con el contexto, ¿sale? Entonces espero que en ese sentido haya quedado claro. Y que obviamente, como les dije, la lengua está viva y entonces va a cambiar y va a renovarse constantemente porque quienes la utilizamos estamos vivos, ¿sale? Y entonces, sí, pues cambiará como todo en esta vida, no se puede quedar estática, ¿sí? Durante pues mucho tiempo, ¿vale? Entonces todo va a ir cambiando, ¿sale? ¿Por ahí alguien tiene una duda, comentario? La profesora nada más Miguel Ángel dice que está de acuerdo y que gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, esto en cuanto al código, como les digo, deben de tener el mismo código tanto el emisor como el receptor, si no nuestra comunicación se cae completamente, ¿sí? Ahora, lo que ven ahí
que les mencioné que es un ciclo de la comunicación, ¿no? Lo que lo rodea, pues obviamente es porque el receptor en algún momento va a volverse emisor y el emisor receptor. Por ejemplo, cuando les pregunté ahorita, ¿no? Ustedes contestan y se vuelven emisores. Y así sucesivamente, por eso es un ciclo, ¿no? Ahora, ¿sí? Por donde pasa toda esta información, ¿sí? Por donde pasa el mensaje, se llama canal comunicativo. El canal comunicativo, pues básicamente, al ser el sitio por donde pasa esta comunicación, ¿sí? Pues es una de las cuestiones más importantes, ¿sí? De nuestro ciclo. Sin embargo, ¿sí? También es una de las cuestiones, ¿sí? Más frágiles, porque, ¿sí? El canal comunicativo se puede romper con lo que sea. El canal comunicativo, ¿sí? Como les digo, es por donde pasa la comunicación. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, ustedes ya me dijeron, la comunicación que estamos teniendo es, además, ¿no? Es oral y virtual. Por ejemplo, ¿no? Al ser verbal, ahorita me puede dar, no sé, un ataque de tos, me puede atragantar, ¿no? Con mi propia saliva o con el agua que estoy bebiendo, y entonces se corta la comunicación, la oralidad, ¿no? O bien lo virtual. Puede ser que a ustedes, a alguno de ustedes se les vaya el internet, su gato les tire el celular al agua, lo que sea, y ya se corta también, ¿no? Esas cuestiones virtuales. O, por ejemplo, aquí falle la señal, ¿no? Se vaya la luz, alguna de estas cuestiones, ¿sí? Y se corta este canal comunicativo. O, como pasa muy a menudo en las clases virtuales, pasa el señor de la basura, el de los camotes, etcétera, y hace un ruido y ya no escucharon alguna de las partes, ¿no? De esta clase. Entonces, ¿sí? El canal comunicativo es muy frágil y se puede interrumpir, romper, etcétera, ¿vale? El chiste es mantenerlo siempre abierto, por ejemplo, por medio de estar parloteando o haciéndoles preguntas a los receptores, ¿vale? O también el receptor pues puede hacer preguntas hacia el emisor y así se mantiene abierto, ¿sale? Muy bien. Ahora, otra de las partes importantísimas, que de hecho es una de las que pues más importan, es el contexto. Y a partir de ahora ustedes van a estar escuche y escuche esto de contexto, ¿sí? A partir de ahora, ¿sí? El contexto es todo aquello que rodea tanto al emisor como al receptor, al mensaje, ¿sí? Al canal comunicativo. El contexto se trata de la cultura, y ojo aquí, porque con cultura no nos vamos a referir, ¿sí? Exclusivamente a los estudios académicos, sino la cultura es básicamente todo lo que rodea, ¿sí? Desde que nació el emisor y el receptor. Por ejemplo, las tradiciones, la religión, sí, obviamente la educación académica, pero por eso les dije que no exclusivamente, ¿sí? Cómo lo educaron en su casa, ¿sí? Todo lo que ve, escucha, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones culturales, ¿sí? En donde habita, donde ha estado, etcétera, ¿sí? También va a incluir el lugar o el sitio y el tiempo. Ajá. Tanto del emisor como del receptor y del mensaje. Todo debe de estar en sintonía para que ese mensaje llegue de la forma en la que el emisor pretende que su mensaje llegue. Porque obviamente puede llegar de 1000 maneras. Por eso les digo que la comunicación nos parece muy sencilla, pero no lo es tanto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si el emisor dice, ¿podrías pasarme el queso, por favor? Y entonces el receptor, pues, cacha la idea, el queso, ¿no? El contexto, pues, un lugar, un tiempo, etcétera, en particular. Y bueno, el receptor dice, sí, el queso. Pues me imagino que, ¿qué? Que el queso está en dónde, en el refri, ¿no? Y todas esas son cuestiones de qué, del contexto. Va y saca el primer queso que encuentra en el refri. Y pues ya, ahí da el queso Oaxaca. Pero el emisor no tenía eso en mente.
no sabía probablemente que en el refri había 3 tipos de queso y quería el queso de cabra, no el queso Oaxaca. Y entonces, por el contexto, o sea, por el lugar en el que se encuentra, su mensaje no llegó correctamente, no llegó como esperaba y los resultados obviamente no fueron los que esperaba, ¿vale? Entonces, ahí encontramos estos errores justo por el contexto. Ahora, el contexto también, ¿sí? Como les digo, debe de estar siempre en sintonía. Principalmente, por ejemplo, ahorita que estamos dando clase y nos ponemos a nosotros de ejemplo, ¿sí? La disposición. Ustedes deben de estar dispuestos a aprender para que el mensaje les llegue y yo debo de estar dispuesta a dar clase porque, por ejemplo, si yo vengo aburrida, yo no quiero dar clase y nada más estoy y hablando bajito, por ejemplo, sin darles ejemplos, sin que la clase sea dinámica, pues obviamente, ¿sí? Se va a hacer tedioso, ¿sí? El mensaje no les va a llegar, ¿no? O, por ejemplo, puede ser que ustedes como receptores ya estén cansados, no hayan comido, ¿sí? Y entonces el mensaje tampoco les va a llegar bien, ¿no? Y todo tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces, ahí otra vez les digo, el ciclo de la comunicación puede ser muy, ¿sí? Muy difícil. Otra de las cuestiones, ¿no? Otro ejemplo aquí es que ustedes, por lo regular, que tendrán unos 30, 20, 30 años, ¿no? 40, son adultos, y entonces la forma de comunicarme con el tipo de lenguaje que estoy utilizando, pues es distinto. Pero si voy a dar un taller de papiroflexia a niños de 5 años, pues obviamente mi forma de comunicar va a ser distinta, ¿verdad? Voy a tener que cambiar mi voz, voy a tener que ser más dinámica, llevar dibujitos, marionetas, cantar canciones o algo, para que la comunicación les llegue diferente, el mensaje les llegue y ellos puedan entender. Y entonces ahí mi contexto va a cambiar, porque me voy a tener que bajar al nivel de edad, a la temporalidad, ¿sí? De mis receptores. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera que dar, no sé, una clase en algún penal, por ejemplo, la comunicación tiene que ser completamente distinta porque es otro contexto, ¿no? O si voy a ir a leerles un cuento a personas de la tercera edad en un asilo. Entonces, todo debe de ver justo ese contexto para que la comunicación, ¿no? Pueda ser distinta. O si voy a ir a leer unos versículos de la Biblia a la iglesia, ¿verdad? Todo tiene que ir, ¿sí? Conforme el lugar, el tiempo y las cuestiones culturales. También siempre, ¿sí? Viendo eso. Es a lo que me refería hace rato también con el contexto, ¿no? No es lo mismo que yo venga aquí a darles una clase, ¿sí? Que si me voy a ir a echar, ¿no? Unas caguamas con mis amigos del barrio, ¿verdad? Entonces ahí todo el contexto va a cambiar, el mensaje va a cambiar, ¿sí? El código, etcétera. Todo cambia y va a depender, obviamente, ¿sí? De, por ejemplo, aquí mi receptor y ese contexto. Entonces, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo. Y así se va a comprender este mensaje mucho mejor, ¿sí? Siempre revisando ese contexto. Y como les digo, a partir de ahora lo vamos a estar repitiendo. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Comentarios, profesora, dice Ani Martínez. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, sea virtual, en la computadora, teléfono, cartas, llamadas. Luego nos dice Karina Jaramillo, ¿se tiene que dar más especificaciones para comprender el contexto? Aparicio dice, no es algo que quieras transmitir, algo a receptor. John, también es fundamental leer el contexto de un libro para comprender ciertos puntos. Exactamente. Muy bien, aquí nos están dando justo puntos muy importantes y es lo que vamos a pasar ahora. Si nuestro texto, ya vimos ahorita nuestro ciclo de la comunicación, por ejemplo, oral, pero si vamos o lo pasamos a cuestiones escritas, nuestro emisor se convierte en autor, nuestro mensaje en obra
y nuestro receptor en autor. Y justo el último comentario, sí, me parece muy interesante porque, ¿no?, hay que ver justo el contexto de los textos escritos, porque no es lo mismo, por ejemplo, si una novela, ¿no?, supongamos una novela de la Revolución Mexicana, que fue escrita, ¿no?, al terminar la Revolución Mexicana, ¿sí?, cómo fue recibida, ¿no?, por esos lectores en esa época, a cómo la leemos, la recibimos actualmente. Pues obviamente son cosas completamente distintas justo por este contexto, ¿no? Entonces, sí, puede ser que a nosotros, pues, como ya tiene demasiado tiempo, pues nada más nos parezca una simple, ¿no?, novela, sí, hubo un conflicto, ¿no? Así se enamoraron los protagonistas y se acabó. Que cuando recién salió pudo haber causado un revuelo, censura, ¿no?, etcétera. Entonces, sí, en estas cuestiones, el contexto de, en general, todos los textos, toda comunicación debe interesarnos, ¿vale? Debe interesarnos muchísimo, ¿sí? Tanto quién lo escribió, o sea, quién es el autor, ¿sí?, en qué época vive o en qué época vivió, bajo qué circunstancias escribió, ¿no?, dicha obra, ¿vale? Muy bien, entonces continuamos. Ahora, quiero que veamos dos conceptos clave aquí. El primero es la codificación. La codificación tiene que ver con el emisor 100%. En este caso, la codificación se va a referir a que el emisor, ¿sí?, va a elegir ¿qué? El código, ¿sale? El código con el que va a transmitir, ¿sí?, la idea o el mensaje. Entonces, pues como ya vimos, ¿sí?, hay de diferentes tipos, puede ser imágenes, música, ¿sí?, lo que quiera. Y también, por ejemplo, si elige lengua, pues hay diferentes tipos, ¿no? Muy bien. Entonces, la elige y, no, insisto, no todo es tan sencillo porque debe de cumplir algunas características. Y a partir de aquí, ¿sí?, van a ser las características que todos los mensajes y textos deban cumplir. Entonces, en primer lugar, el mensaje debe de ser sencillo. ¿A qué se refiere con esto? Con que los elementos que va a usar, ¿sí?, o debe usar, ¿sí?, deben de ser fáciles, ¿sí? O sea, esta es una de las reglas importantes. Principalmente, ¿sí?, se dice que los elementos sencillos, pues, ¿para qué? Para que cuando lleguen al receptor, pues el receptor no tenga ningún problema de poder interpretarlos. Ahora, que nuestro mensaje sea pertinente. Aquí lo vuelvo a decir, yo sé que tal vez ya se hartaron, pero que sea pertinente. O sea, que se elijan, ya sea las palabras, ¿sí?, correctas según el contexto, ¿sí? Ver el lugar y el tiempo en el que se encuentra el receptor y el emisor para poder emitir ese mensaje. Ajá. Si estamos en un funeral de nuestro abuelito, pues obviamente, ¿sí?, vamos a necesitar todo un código, ¿verdad? Porque sabemos que los funerales, etcétera, pues llevan todo este código. Entonces, sí, no vamos a hacer estos chistes picantes a menos de que nuestro abuelito nos lo hubiera permitido y así lo dejara asentado, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿sí?, en nuestra casa, si están de visitas las tías o las abuelitas, pues no decir palabrotas, ¿sí? Porque el contexto, ¿sí?, tampoco lo permite. Y otra vez, ser pertinente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas cuestiones. Ahora, debe de ser organizado. ¿En qué sentido? La organización de los mensajes en español es muy clara y seguramente ustedes, ¿sí?, ya más o menos la conocen, y es sujeto, verbo, complementos, ¿vale? Mientras más escriban oraciones, ¿sí?,
más se lo van a aprender y entonces recordemos sujeto, verbo, complementos, ¿vale? ¿Enfocado a qué? A transmitir específicamente una idea, por ejemplo, ¿qué quieren? Pedir algo, nada más dar información, preguntar, etcétera. Y por último, breve. El español tiene una regla muy clara que es la de la economía del lenguaje, o sea, mientras menos elementos se utilicen, mucho mejor. Cuando veamos ortografía, ustedes se darán cuenta que hay una parte, por ejemplo, el uso de pronombres, en donde nos ayuda a sintetizar, ¿sí?, ciertas funciones de las oraciones. Y entonces, por ejemplo, en español tenemos oraciones o mensajes completos que simplemente son una palabra. Por ejemplo, decir, ¿sí?, pídeselo. Pídeselo es toda una oración que tiene todos los elementos ordenados de una oración, ¿sí? Está organizado, está enfocado, etcétera, pero es solo una palabra. Y para nosotros diría, pues eso es una palabra nada más, no es una oración, pero no, es una oración, tiene verbo, tiene sujeto, tiene complemento, ¿sí?, directo, tiene complemento indirecto, ¿vale? Entonces, ¿sí?, está cumpliendo con, que es breve, y con lo que les mencionaba de la economía del lenguaje. Mientras menos elementos, mucho mejor, ¿sale? Después tenemos a la decodificación. La decodificación es cuando el mensaje le llega a nuestro receptor y obviamente este debe de ¿qué? De cacharlo y de poder decodificarlo, su mismo nombre lo dice. O sea, de traducirlo. Ajá. Y en un mundo ideal, si el mensaje fue enviado de forma correcta, con las características que acabamos de ver, pues ¿sí?, se va a entender. Si el emisor, por ejemplo, dijo, pásame el queso amarillo que está en el refri, por favor, pues tiene todos los elementos, le pasan el queso, todo bien. Sin embargo, hay factores que no cuentan, ¿no? O no se toman muchas veces en cuenta, como el que vimos hace ratito, ¿no? Factores mentales, personales, sentimentales. Por ejemplo, con que la persona está pensando en que, híjole, mi gatito se enfermó, ¿no? El receptor está pensando en eso y en que deja de lado lo que le estén diciendo las otras personas y entonces pues ni está escuchando, ¿no? Está preocupado en otras cosas y evidentemente no va a poner atención y ese mensaje ya se perdió, no llega, ¿sí? La decodificación se perdió. ¿Por ahí tienen un comentario? ¿No? Muy bien. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, lo que les decía, cuestiones mentales, sentimentales, no sé, una persona que todo se toma personal y se enoja por cualquier situación, ¿no? Está a la defensiva y entonces ahí reacciona de una forma que no se esperaba y otra vez el mensaje ya tampoco llegó de forma correcta, ¿vale? Entonces, estos elementos también hay que tomarlos en cuenta. Pero como les dije, en un mundo ideal, si el mensaje se envió correctamente con los elementos que les mencioné, ¿sí?, y todo sucedió correctamente, pues entonces nuestro mensaje llega, ¿vale? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver las funciones comunicativas de este lenguaje. Sí, ya sabemos que la función, ¿no?, y el objetivo primordial de cualquier lenguaje, etcétera, es que comunicar, ¿vale? Que nos llegue esta información. Pero tenemos, ¿sí?, que dependiendo, ¿sí?, en dónde se centre, ¿sí?, dicha, digamos, dicha función, pues obviamente va a cumplir, ¿no?, con ciertas características. Entonces, ¿sí?, estas funciones nos van a ayudar a obtener diferentes tipos de texto, ¿vale? Antes de pasar estas funciones, ¿alguien tiene una duda, pregunta o aclaración? Castellán, perdón, Eric Castellán nada más hace un comentario.
como leer un texto y comprender su significado. Ujú. Muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos a las funciones. La primera función que vamos a ver es la función referencial o también llamada función informativa. La función referencial o informativa, aquí su nombre lo indica, ¿verdad? Nos va a dar ¿qué? Información, ¿sale? Se va a centrar en el contexto y como ya vimos, ¿sí? El contexto es básicamente el tiempo, ¿sí? El lugar, el ambiente, ¿sí? El ambiente en general en donde se lleva a cabo la comunicación, ¿no? Entre el receptor, el emisor, etc. Entonces, se va a centrar en este contexto y nos va a brindar información de ese contexto, o sea, del tiempo, del lugar, del ambiente. Va a aparecer, ¿sí? Esta función en mensajes en donde se pretende informar, ¿sí? Sobre ese contexto. O sea, se brinda información nada más. ¿Cómo va a ser esa información? De forma directa y de forma objetiva. A partir de ahora también vamos a ver mucho estas palabras directa y objetiva. ¿Qué significa? Bueno, directa significa que esta información va a ser sin, ¿sí? Que se analice, sin que sea, por ejemplo, de forma poética, o sea que no vamos a utilizar metáforas ni cuestiones literarias, ¿vale? Entonces, si vamos a decir que hace frío, pues solamente vamos a decir así tal cual, hace frío, ¿no? Esa es una forma directa. Si fuera lo contrario, de forma indirecta, pues entonces podríamos decir, ay, los dientes de la nieve me están mordiendo, ¿no? Estaríamos utilizando una metáfora. Ahora, ¿sí? Vamos a también utilizar esta información, ¿sí? De forma objetiva. Lo objetivo, ¿sí? Se va a tratar cuando el emisor no da su punto de vista, ¿vale? Entonces, lo objetivo es, ¿sí? Cuando el emisor no da su punto de vista, solamente se da información, ¿vale? Muy bien. ¿En dónde tenemos estos ejemplos? En cualquier mensaje donde decimos, ¿no? Hace calor, hace frío, estamos a 25 grados centígrados, va a llover. Y fíjense, un dato importante aquí, en esta función referencial o informativa, no se espera que nuestro receptor haga algo, ni que nos conteste ni nada. O sea, no se espera que nos diga ni conteste nada. Solamente queremos informarle a ese receptor. Queremos darle información. O sea que podemos decirle eso, hace calor. Y él nos puede contestar o no, nos puede decir, sí, mucho. O simplemente quedarse callado, no pasa nada. ¿En dónde vemos esto? Pues en, por ejemplo, las noticias, ¿no? En donde se nos dan justo, ¿no? Estas notas periodísticas. Por ejemplo, un camión que transportaba 300 cabezas de ganado chocó contra un tráiler en la carretera México-Pachuca. Y entonces solamente se nos está ¿qué? Informando de algo. No pretende que, ¿sí? El receptor haga algo. Puede ser que nos sirva esa información para decir, híjole, yo iba a tomar esa carretera, pero mejor ya no la tomo, ¿no? O cualquier otra situación, pero simplemente es información,
¿Sale? Entonces, no pretende que se haga nada más. ¿Dónde más encontramos esto, además de en las notas periodísticas o en las noticias? Lo podemos encontrar en enciclopedias, donde está repleto justo de información sobre cualquier tema, ¿no? En revistas, ¿sí? Periódicos, en los libros de texto de la escuela, ¿no? Donde simplemente se nos dan textos de cualquier información sobre biología, sobre medicina, matemáticas, etcétera. ¿Sale? ¿Hay por ahí algún comentario, pregunta? Sí, profesora, precisamente sonreía yo porque antes de que usted lo mencionara, Isabel Salazar subió ese ejemplo. Dice, es como si yo dijera, hace calor. Ernesto Vallejo dice, el suelo está sucio. Dice que es un ejemplo. Karina Jaramillo dice que es una instrucción directa y corta. Ernesto Vallejo dice libros de investigación e Isabel Salazar dice libros de literatura. ¿Sí? No puede ser una instrucción porque en la instrucción esperamos que nuestro receptor haga algo. Entonces, en la instrucción se espera, ¿no? Que la otra persona haga algo, reaccione, ¿no? Por ejemplo, en la instrucción arma tal cosa, ve hacia la derecha, entonces ahí sí se espera que haga algo y aquí en la función referencial no, ¿vale? En la función referencial o en la función informativa solo es dar información, no es decirle a la otra persona que haga algo, ¿vale? Entonces, eso de las instrucciones aquí no aplica. Muy bien, todo lo demás sí tienen razón. Entonces, donde veamos un texto que solo nos dé información y donde ¿sí? No se espera que conteste nuestro receptor, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Después tenemos a la función expresiva o también llamada emotiva, ¿sale? Emotiva de emoción, ¿sí? Esta función se va a centrar en el emisor, en donde ¿sí? Va a predominar esta cuestión subjetiva. Lo subjetivo es lo contrario al objetivo. ¿Qué les dije? Lo objetivo es cuando ¿sí? Se pretende que nuestro emisor no dé su opinión. Aquí, por el contrario, esperamos obviamente que el emisor sí dé su opinión, por eso es subjetivo. ¿Qué es esto de subjetivo? Pues que cada uno va a tener ¿sí? Una opinión de algo. Por eso luego decimos, es que la belleza es subjetiva. ¿Por qué? Pues porque la belleza va a depender de quién la mira, ¿verdad? De ese emisor, ese receptor, ¿vale? Entonces, por eso es esta palabra subjetiva, cada quien tiene su propia opinión, una opinión personal. Ahora, ¿sí? Entonces, por eso decimos que en la función expresiva o emotiva va a predominar lo subjetivo. También va a expresar situaciones completamente personales, como sentimientos, emociones, y una de las características importantes es que siempre va a estar en primera persona de singular. ¿Cuál es la primera persona del singular? El yo, ¿vale? Y otra de las cuestiones es que van a predominar los verbos de deseo. O sea, tenemos verbos como quiero, deseo, anhelo, etcétera. Otra de las cuestiones es que aquí en esta función tampoco se espera que el receptor haga algo o conteste, ¿vale? Entonces, ¿sí? Tenemos como ejemplo, ¿sí? Frases como me siento triste, quiero llorar, quiero que me ames, ¿sí? Nunca me dejes, ¿sí? Quiero tenerte. Y la otra persona, ¿sí? Pues puede o no contestar, ¿verdad? Pero está expresando sus emociones, sus deseos, sus anhelos. Obviamente aquí por medio de estos sentimientos, pero también puede ser, ¿no? Quiero chocolate, quiero agua, ¿sí? Utilizando este tipo de verbos, querer, desear, anhelar, ¿vale?
y la otra persona, o sea, el receptor, puede o no contestar. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas sobre la función expresiva? Comentan los alumnos, pasó lo mismo, pero ahora con Rosalba Reyes. Dice, función expresiva, un ejemplo, quiero llorar. Isabel Salazar, es como si le dijera a alguien, soy muy feliz. Ernesto Ujú. Vallejo, lo objetivo se puede ver y lo subjetivo no se puede ver, solo lo puede expresar. Estefanía Delgado, en la expresiva es lo contrario, es como que diga tengo hambre y que alguien me responda, que quiere comer, o eso entiendo. Ujú, María Elena Sequeda dice, me duele el estómago. ujú. Exactamente, uno puede decir tengo hambre, quiero comer, etcétera, y la otra persona puede o no contestar, ¿vale? Pero siempre es, ¿sí? Expresando un deseo, ¿sí? Y como les dije, utilizando la primera persona del singular, o sea, el yo quiero, yo tengo, etcétera. Después tenemos a la función apelativa. La función apelativa es una de las principales funciones comunicativas. Esta función se va a centrar en el receptor, ¿vale? Aquí sí va a importar, ¿sí? Moverle algo, hacer que nuestro receptor conteste, ¿sí? Ya sea que conteste verbalmente, físicamente, cumpla una orden, una instrucción, aquí sí, ¿vale? Que haga algo, ¿vale? Que haga algo para que responda. Ujú. Puede ser condicionándolo, preguntándole, convencerlo, alterarlo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Pues lo más fácil es haciéndole una pregunta, ¿sí? Dándole una afirmación o una orden, justamente como ya lo dijeron, por medio de una instrucción, ¿sí? Haciéndole una invitación, una petición o por medio de insultos. También, por ejemplo, por medio de la publicidad, ¿sí? Se puede llevar a cabo esta función apelativa o también por medio de este convencimiento cuando, ¿sí? Se ve no solo la publicidad, sino las reseñas de algún producto o de cualquier otra cosa, entonces se convence a la persona. Por ejemplo, lo más básico pues es preguntarle, ¿no? ¿Quieres agua? ¿Quieres comer? Oye, ¿tienes hambre? Y entonces la persona puede contestar, sí, no, ahorita no, gracias, etcétera. Y ya nos está respondiendo, ya hicimos que esta persona se le moviera algo, contestara, ¿no? Hiciera algo. Si nosotros le damos una orden como decir, muévete, cállate, vete, también esperamos que la persona haga algo y justamente que va a hacer algo, ¿verdad? Entonces ahí le estamos dando una instrucción o le estamos dando una afirmación o le vamos a hacer una petición. Oye, ¿me puedes pasar el queso, por favor? Y entonces va a hacer algo, ¿no? Entonces esa sería una función apelativa. La palabra apelativo es justo llamar a alguien, ¿no? En este caso para moverle algo. Insisto, por medio de un insulto pues va a ser más sencillo. Ahí perdonen la palabrota, no la puedo decir, pero si le dicen a alguien eso, pues entonces se regresa y les da un puñetazo o, ¿sí? Les dice, no, pues la tuya. Y entonces se arma ahí una trifulca. Uh-huh. Entonces, ¿sí? Tenemos esta otra forma, como les dije, por medio de la publicidad, ¿no? Ah, pues si ustedes ven ahí ese desodorante que anuncia que huele a no sé qué cosa, dulcito y va a traerles muchas mujeres y ahí van y caen redonditos y entonces dicen, no, yo me voy a comprar 300 de esas botellas, se compran y ya cayeron en qué, en el mensaje, en la función apelativa. ¿Por qué? Porque los hicieron caer, ¿vale? O ya en un mensaje escrito, por ejemplo, pues leen en el periódico la reseña de una película o de un libro, no sé, y dice, esta película es buenísima porque trata de un vampiro que posee a una muchacha en su juventud y no la deja, la perturba todas las noches y entonces ella se enamora y hace que bla, 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 y ustedes, ay, no, pues a mí sí me gustan las películas de vampiros, yo la voy a ir a ver. Y entonces, ¿qué hace? Pues es la función apelativa. Ya caímos y
nos movieron algo como receptores y pues ni modo, vamos a verla. O nos dicen, no vayan, esa película es una basura, ¿sí? Y nos dicen, bueno, pues si aquí nos están diciendo que esa película es lo peor de todo, pues entonces no voy, no la voy a ir a ver, ¿sí? O a menos de que sean morbosos y sea, yo sí quiero ir a verla, ¿no? Por lo feo que está. Y entonces, ¿sí? Esa función apelativa mueve a nuestro receptor. Lo mismo pasa con los textos, ¿sí? Que dan su opinión, por ejemplo, ¿sí? En donde se intenta convencer a la otra persona, por ejemplo, que algo está bien o algo está mal, ¿no? Si nos dicen, es que el aborto es un pecado, bla, 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 y uno dice, no, pues sí, tal vez sí sea un pecado, ¿no? O decimos, esa cosa, ¿cómo va a ser? Pero ya nos hicieron, ¿no? Reflexionar, ya nos hicieron, ¿no? Movernos algo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en lo que sea, ¿vale? Entonces, la función apelativa es la que más está presente en los textos, ¿sale? Por ahí tienen dudas, preguntas. Comentarios, profesora, ejemplos de lo que usted va explicando. Estefanía Delgado dice, es como para provocar que el receptor dé respuesta. Isabel Salazar, como si yo pidiera algo y la otra persona reacciona y me lo dé. Aparicio, o sea, la apelativa es la que ocupan los soldados. María Elena Cerqueda dice que da un ejemplo. ¿Qué hora es? No solo los soldados, todas las personas la hemos ocupado, ¿sí? Justo para pedir, para ordenar, para cualquier cuestión, ¿vale? Después tenemos a la función poética, que esta función se va a centrar en el mensaje. ¿En qué? En hacerlo bonito. Hace rato vimos que la función referencial, ¿sí? Tenía que ser, ¿qué? Directo. Pues aquí la función poética va a ser de forma indirecta, o sea, que sí va a aceptar figuras literarias, figuras, ¿sí? Retóricas. Entonces, la función poética dice que se centrará en nuestro mensaje para hacerlo bonito, para hacerlo estético, por medio de metáforas y figuras literarias. ¿En dónde lo podemos encontrar? Pues principalmente en la poesía, y no solo en la poesía, sino en toda la literatura, ¿sí? Entonces, ahí lo podemos encontrar. Les traje un ejemplo de unos versos del poeta Javier Villaurrutia, por si ustedes quieren buscar después más ejemplos de ese poeta. Ese poeta estuvo a inicios del siglo XX, fue un poeta mexicano de un grupo llamado Los Contemporáneos. Le gustaba escribir cuestiones sobre la muerte, el amor no correspondido, cosas así, ¿no? Lúgubres y turbias. Entonces, tengo este ejemplo y dice, la tierra hecha impalpable, silencioso silencio. La soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Lo leemos de nuevo, dice, la tierra hecha impalpable, silencioso silencio. La soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Fíjense qué es lo que dice. La tierra hecha impalpable, silencioso silencio. O sea que la tierra se convirtió, porque dice hecha, se volvió impalpable, o sea que no se puede palpar. Además de impalpable, silencioso, o sea, que se mantiene en silencio. Se volvió impalpable, o sea, intocable, y silencioso, silencio. O sea que la tierra ahora es silencio, pero un silencio que es silencioso e impalpable. Obviamente nosotros sabemos que el silencio es impalpable y silencioso. Pero aquí está utilizando, ¿sí?, este medio poético para repetirlo, ¿no? Para que nos quede más claro que es un silencio todavía más silencioso y que no se puede tocar. Además de eso, nos dice que esa tierra ese silencio que antes fue tierra, también o junto con la soledad que es opaca,
¿sí? La soledad, o en este caso también sabemos que no se le pueden añadir colores, ¿no? Sí, porque la soledad es algo intangible. En este caso, opaca, lo opaco significa que no se le puede o no se atraviesa la luz, ¿sí? Más la sombra ceniza, o sea que se le está dando este color cenizo. ¿Esto qué quiere decir? Que el silencio, la soledad y la sombra caen, o dice, caerán sobre mis ojos y afrentarán, ¿eso qué quiere decir? Frente a frente, ¿no? Afrentarán mi frente. ¿En qué momento la tierra, o en este caso el silencio, la soledad y la sombra, van a caer sobre los ojos de una persona? A ver, díganme ustedes. Esperamos sus respuestas. Nada más quiero, antes de que empiecen a llegar, dice John, la función apelativa la utilizan las marcas para vender. Y Ernesto Vallejo le responde, profesora, dice, en la muerte. Exactamente. Y es un momento exacto de la muerte, ¿sí? Pues es cuando echan la tierra, ¿verdad? En el cajón, ya cuando lo van a enterrar. Entonces, aquí nos está describiendo ese momento y obviamente si fuera un mensaje directo, si fuera una función referencial o informativa, pues solo diría eso, ¿verdad? Me entierran, ¿no? Le están echando tierra al cajón, pero aquí no, aquí lo está volviendo bello, aquí le está dando esta función poética. Entonces, por eso se está valiendo de este lenguaje poético, de las metáforas, para que suene mejor, ¿sí? Le está dando esta estética, ¿vale? Además, no solo eso, sino que, por ejemplo, está utilizando también la sonoridad, fíjense, ¿sí? El silencio, la soledad, la sombra caerán sobre mis ojos. Ese que se escucha cuando todo está en silencio, ¿no? Cuando estamos en silencio total, solo es el ¿vale? Entonces, este poeta está utilizando, ¿sí?, estas cuestiones para darle sentido a su texto, ¿vale? Y bueno, no solo él, sino en general la mayoría de, ¿sí?, los escritores, ¿sale? Y por último tenemos a la función fática. La función fática se va a centrar en el canal comunicativo, ¿en qué? En abrirlo, en cerrarlo y en mantenerlo abierto, pero siempre siguiendo las normas sociales, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo abrimos un canal comunicativo? Siempre siguiendo la norma de ¿qué? De saludar, ¿verdad? Entonces decimos, hola, buenos días, ¿cómo están? Etcétera, ¿sí? Y para cerrarlo decimos adiós, hasta luego, gracias, bla, bla, bla. Mantenerlo abierto, ¿sí? Por ejemplo, en conversaciones por teléfono, cuando la otra persona está solo bla, 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 pues a veces pregunta, ¿no? ¿Sigues ahí? ¿No? En conversaciones como la que tenemos ahorita, ¿no? Yo siempre les estoy repitiendo, tienen dudas, preguntas, aclaraciones, ¿no?, para que siga esta conversación o se mantenga abierta. Ahora, en cuestiones actuales, por ejemplo, en WhatsApp o en ese sitio de comunicación emergente, y aquí sí hay una cuestión generacional. Por ejemplo, nosotros sí decimos, hola, buenas tardes, grupo, ¿cómo están? ¿No? Seguimos saludando, pero en las nuevas generaciones, ¿sí?, ya casi no hay eso porque pareciese que el WhatsApp siempre se mantiene abierto, o sea, que el canal comunicativo siempre está abierto y no hay necesidad de saludar, no hay necesidad de abrir o cerrar esta comunicación. Entonces, con que manden un emoji o a veces ni eso, nada más preguntan, oye, ¿tienes tal cosa? Pásame la tarea, o sea, no hay esta cuestión de saludar ni de despedirse, ¿no? Y para estas nuevas generaciones eso es muy común, muy normal. Para nosotros, ¿no? Diríamos, ay, chamaco grosero, primero se saluda, se pregunta cómo estás, ¿no? ¿Cómo está tu tía? ¿Cómo? Etcétera, ¿no?
pero para ellos eso ya es muy natural y obviamente esto tiene que ver, como les digo, con este cambio, ¿no? Tanto de generación como de estas cuestiones de que van evolucionando, ¿sale? Muy bien, entonces ahí tenemos estos ejemplos de la función fática, que insisto, es como abrir, como cerrar, que cada quien tendrá su forma, ¿no? Decir, ay, hola, o oliwis, olis, o lo que sea, como quieran abrir o cerrar ese canal comunicativo, pero tenemos todos esta forma de hacerlo. ¿Tienen alguna duda, pregunta o aclaración? Muchísimas gracias. Agradecer como siempre la presencia de la licenciada Laura Ruiz Espinosa, coordinadora general del curso para la aprobación del Bachillerato Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública. Y el día de hoy agradecer la excelente clase de la licenciada Minerva González Méndez. Es importante que sigan todas las indicaciones que les acaba de dar la licenciada Laura Ruiz. Recordarles que el día de mañana es el último día para que se puedan inscribir en la página del Centiste, www.centiste.mx, y puedan ustedes aprovechar este curso que es para presentar examen Ceneval y obtener certificado de nivel bachillerato. Agradezco como siempre a todos mis compañeros que hacen posible que esto salga como un producto de calidad, característica del Centiste, y sobre todo al esfuerzo invaluable de nuestra presidenta, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, y agradezco siempre a Presidencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Tecnología de la Información, Comunicación Social, Coordinación de Logística, Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral, Coordinación de Diseño y Medios Visuales, Oficialía Mayor. Con unidad, responsabilidad y trabajo, seguro el éxito es de todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias.